Si el pasado te enseñó a sobrevivir, ahora es tiempo de aprender a vivir. Carolina, la mujer de hoy, te da la bienvenida hacia una vida mejor. Quiero darle la bienvenida a nuestro espacio a la licenciada en Psicología y Logoterapia, Wendy Juárez de Zavala, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema afrontar, resistir, trascender. Wendy, buenas tardes, bienvenida a la radio. Buenas tardes, Carolina. Muchas gracias por permitirme de nuevo estar en el programa para poder llevar luz y oportunidades para estos tiempos de cambio y encontrar las maneras de hacerlo lo mejor que podemos. Muchas gracias. A ti me encanta, ahorita cuando estaba presentando el tema, el nombre del tema, fue una cosa así como que viví al tiempo que iba mencionando cada palabra. Qué curioso, porque desde ayer que lo presenté hasta ahorita lo viví, cuando yo dije, afrontar, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Evadir. O sea, cuando algo nos da miedo, ahora evadir. Resistir. Si no nos gusta, si esto está que arde, nos rendimos, pero no la rendición, sino que nos rajamos, dijera el otro, no sé cuál sería la palabra ahí. O sea, renunciamos, decimos, no, esto no va conmigo. Y la otra es trascender, que es la parte más linda del tema de hoy, es esa, porque ahí viene la evolución y lejos de eso es como que le diéramos la espalda a la situación y necesitáramos, sin saberlo, repetir la experiencia, pero unos grados todavía más fuerte, más dolorosa, ¿verdad? Entonces, pero curioso, te lo quería comentar porque fue cuando fui mencionando palabra por palabra que pude ver como el opuesto ante cada palabra que iba diciendo. Sí, me encanta mucho lo que nos compartes y la sensación que percibiste, porque justamente estamos en un momento de evolución. Usaste mientras estabas narrándome tu experiencia, esa palabra también, evolución. Y en este tiempo de evolución es importante comprender en qué postura queremos estar de esta moneda que nos está tirando la vida, porque justamente afrontar, resistir y trascender tiene esa otra cara, eso contrario, que tú bien mencionaste en esta experiencia que nos compartes al dar el título de hoy. Y es importante. Víctor Frank tiene una frase que dice, el ser humano que se levanta es más fuerte que el que no ha caído. Wow. Y creo que estamos en un momento en donde podemos nosotros entender que este momento de caída, de cambio, en el que nos movió absolutamente todo, es un momento de fuerza y que estamos en la oportunidad de ser mucho más grandes de lo que éramos antes. En esta vida, en la experiencia de vivir, siempre en sus presentaciones a veces concretas y algunas veces cotidianas y con experiencias que puedes tomar el control y con otras que no, con esta incertidumbre o esto imprevisible de la vida, nos pone en posiciones a veces, Carolina, en donde el tránsito se vuelve complejo. Pero creo que ahí podemos desarrollar nosotros, a causa de estas circunstancias, habilidades para poder enfrentarlas y sobre todo tomar una actitud diferente. La logoterapia siempre nos ofrece esa capacidad de poder encontrar en los valores de actitud, poder elegir cómo quiero llevar esto que estamos viviendo. A estas alturas, después de 91 días de estar nosotros como país en este proceso, es importante entrar ya en el punto de poder ir aceptando. Por supuesto, entiendo que para cada persona es diferente y tendríamos que evaluar de manera individual muchas historias, pero creo que podemos aportar para dar hoy la oportunidad de entrar ya en la fase de la aceptación, haciéndolo desde la manera de poder afrontar y enfrentar esto, porque es importante comprender que la vida es un arte y que es tiempo de renovar la obra. Es una de las cosas que justo describo dentro del contenido que tenemos hoy, ¿verdad? Afrontar. La palabra afrontar, si nos vamos a la descripción etimológica, significa dar la cara. Pero dentro de lo que quise compartir en el contenido, encontré una definición que me encantó y es aceptar, ¿verdad?, esa manera de tener la oportunidad de asumir
y darle alas al espíritu. Y creo que es importante esa definición para afrontar. Es tiempo de soltar la nostalgia de la vida anterior. ¿Por qué? Porque nos puede estar intoxicando en el presente. Entonces creo que es tiempo de resignificarla, de agradecer la vida que teníamos antes y soltarla para poder entrar en este nuevo tiempo, en esa transformación desde nuestro espíritu. Es importante entender también que para afrontar necesitamos aceptar. Ojo que aceptar no significa resignarnos, ¿ya? Sino más bien asumir esta responsabilidad que me atañe en mi vida. ¿Para qué? Para que nosotros hoy empecemos a hacer lo necesario para salir adelante. Y creo que es una de las cosas valiosas cuando entramos en este proceso de afrontar, resistir para poder trascender, ¿sí? Entonces, este paso número 1 es afrontar. El filósofo francés Torralba dice, cuanto antes aceptemos, dice, y huyamos del canto de las lamentaciones, podremos descubrir posibilidades que abran un horizonte colectivo. Esto me encantó. Es tiempo de soltar el canto de las lamentaciones, porque hay una realidad que no podemos nosotros cambiar, pero sí podemos ser un ente que permita el inicio de un cambio, ¿ya? Porque hay cosas que no están en nuestras manos, ¿ya? Y cuando nosotros logramos afrontar esa realidad, entonces podemos empezar a aceptar las consecuencias para ir generando los cambios. Esa es una parte importante en esta idea de poder afrontar esto que estamos viviendo. Plantarnos de cara a la crisis, ¿ya? Permitir replantearnos. Yo quisiera hoy invitarlos a hacer un pequeño ejercicio para que podamos ir encontrando una manera de poder ir planeando esta nueva experiencia para afrontar lo que estamos viviendo. Y muchas veces hacerlo de esta manera gráfica nos puede permitir ver de mejor manera el panorama. Y la primera pregunta que podríamos hacernos en medio de esta oportunidad que tenemos para afrontar sería, ¿dónde me está situando esta situación que estoy viviendo? Porque desde ahí yo puedo entender cuál es mi situación actual. Porque hay una situación que tenemos a nivel mundial, pero cada uno de los hogares está afrontando situaciones distintas en medio de las experiencias de lo que pudo haber sucedido. Personas que en medio de esto encontraron un empleo, pero hubieron otras que en medio de esto lo perdieron. Hay personas que en medio de esto siguen teniendo sus salarios y las personas que aman cercanos a ellos, y hay otros que no. Entonces, por eso es importante hacernos esa pregunta. ¿Dónde me sitúa esta situación hoy? ¿Sí? ¿Con qué me quedé? ¿Qué es lo que tengo alrededor? Siguiente pregunta que nos puede ayudar a hacer este proceso de cambio y afrontarlo. ¿Cómo puedo resolver esto que estoy pasando? ¿Sí? Esas cosas que sí están en mis manos hacer. Hace un momento mencioné la parte de hacer lo posible, ¿sí? Lo que necesito para salir adelante. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los pasos que debo dar? Y ahí viene la paciencia, ¿verdad? Claro. Y es una de las virtudes que creo que debemos de desarrollar en su esplendor en este tiempo. Durante varios programas anteriores, Carolina, siempre hemos hablado de esta parte de las oportunidades y de fortalecernos en gratitud. Hemos hablado de la paciencia y creo que finalmente llegó ese test a nuestra vida para encararnos y responder desde ahí
y encontrar que es una de las maravillosas virtudes que debemos de tener. Claro, que para generar paciencia en nuestra vida creo que tiene que ir acompañada de la humildad. Porque cuando nosotros no hemos soltado la soberbia y ese endiosamiento, siempre vamos a querer esa prisa y a querer que las cosas sean en el momento que tienen que ser y lo quieres para allá. Y creo que para poder lograr paciencia necesitas trabajar en la humildad. Sí, es que ante la desesperación no le encuentra uno ni pies ni cabeza a la situación, entonces la paciencia salió por una ventana y la humildad se fue por la otra, entonces te entra en gran chorro la angustia y la desesperación. Yo no sé por qué fregados acudimos a esas cosas, porque no resolvemos, Wendy, pero sí, rápido nos hacimos de eso y entonces lo único que hacemos es como un taladro, cavar más profundo. Claro, recordemos que es un proceso natural, digamos, en el primer impacto el ser humano tiende a defenderse, ¿verdad? Para eso son todas esas emociones que tenemos para protegernos de alguna manera. Entonces, como primer plano tiene sentido que nos sintamos con ansiedad, con miedo, ¿verdad? Tristeza, porque estamos experimentando algo que estamos perdiendo, estamos en mucho movimiento. Ahora, el punto es que no podemos mantenernos, como decía hace un momento, después de 91 días no podemos seguir en medio de esta experiencia, ¿ya? Sino que necesitamos asentarnos, ¿verdad? Pararnos bien en el piso para poder sentir esa sensación de poder estabilizarnos y entonces comenzar a actuar, ¿ya? Y por eso es que estoy invitando a resolver estas preguntas para que podamos ir descubriendo de qué manera vamos a poder ir haciendo un nuevo proyecto de vida en medio de esto y, por supuesto, como mencionábamos, ir trabajando en estas virtudes que han estado siempre a nuestro alcance y que podemos usarlas a nuestro favor, pero que muchas veces ocupamos el tiempo en desarrollar otras cosas, menos las virtudes que tenemos dentro de nosotros para poder salir. Otra de las preguntas importantes en medio de esto es: ¿cuándo iniciaré a tomar decisiones? Porque no puedo esperar un mañana. Yo necesito iniciar a tomar acciones hoy. Algunas personas desde el primer día empezaron a generar cambios. Sin embargo, cada vez esto se vuelve más complejo y hay decisiones que quizás eran más drásticas que se fueron posponiendo y que creo que es un buen momento de revisar y comenzar desde hoy a generar esos pequeños cambios en base a las respuestas de las preguntas anteriores. Otra cosa importante es responder la pregunta: ¿quién tiene que hacerse cargo? Y creo que si somos sinceros con nosotros mismos, la respuesta más saludable sería yo. La respuesta con mayor nivel de responsabilidad, haciendo uso de la libertad que tenemos nosotros los seres humanos, sería yo. Tenemos que empezar por nosotros mismos, sin olvidar dentro del proyecto de vida que ese encuentro del yo tiene que ir hacia el tú, para involucrar a nosotros. Porque creo que una de las mejores maneras de afrontar esto es hacerlo justamente desde el nosotros. Soltar de una vez por todas, muchas veces lo traíamos ya en la visión unilateral que traíamos desde el egocentrismo. Creo que es un buen tiempo de cambiar de visión y empezar a transitar desde el nosotros, desde una visión que integre a todos para poder ir saliendo juntos adelante, cada uno aportando desde sus talentos, desde las virtudes más grandes que tenga cada uno, para ir sumando en medio de estas situaciones. Y una de las preguntas importantes que por supuesto no pueden faltar desde la mirada de la logoterapia es el ¿para qué? ¿Para qué necesito afrontar esto? ¿Sí? ¿Hacia dónde me lleva estas situaciones? ¿Ya? ¿Por qué? Porque este plan de acción me va a permitir empezar a afrontar de otra manera lo que estoy viviendo y lo que estamos también como nación viviendo. ¿Sí? Es una parte muy, muy importante dentro del aspecto de hablar de afrontar.
El modo en que respondemos es muy importante, porque eso dice mucho de nosotros. Y entonces es interesante que pudiéramos también revisar cómo están siendo mis reacciones. Observaba mientras estaba escuchando el programa para entrar el aporte que hizo Dagmar, que me parece muy importante integrarlo a nuestra vida. Uh-huh. La capacidad que tengamos de responder. Y eso va a ser de una mejor manera si empezamos a observar cómo estamos reaccionando. Y eso nos puede ayudar muchísimo en este proceso. ¿Ya? Entender también que todos estos procesos se vuelven ejercicios que necesitamos hacer diariamente, porque estamos en un proceso de desaprender y volviendo a aprender en algunos aspectos de nuestra vida y de nuestra esencia también. ¿Cómo hacer, Wendy, si la persona que está escuchando esto ahorita puede a lo mejor decir, diablos, ¿y cómo le voy a hacer si nunca he tomado decisiones o siempre han resuelto para mí? Y a veces es gente que ya tiene a cargo, ya tienen hijos, pero sigue alguien decidiendo por ellos, ¿verdad? Entonces se sienten que no tienen la fuerza, que no tienen la capacidad, el conocimiento. Entonces ahí es donde es más fácil huir que afrontar y enfrentar, ¿verdad? Entonces todos, creo yo, o esto de la resiliencia es algo que se cultiva. Todos somos resilientes o a algunos les cuesta más que a otros, Wendy. Si no quieres salir de tu energía infantil, de víctima, porque ahí estás, cuando estás de víctima es porque estás en tu energía infantil. Y quieres, ya te late que es momento de pasar a tu energía de adulto, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo reconocer que sí tienes la capacidad? Tienes que desarrollarla más, nada más. Yo creo que todos tenemos esa capacidad. Ahora, no todos eligen desarrollarla. Y esa es una parte importante. Ahora, yo creo que si la persona empieza a plantearse desde el reconocimiento y expresa esto que tú acabas de decir, reconozco que nunca he tomado decisiones. Creo que estamos ante un destello muy pequeñito, pero que podemos potencializar. Porque solamente cuando reconozco algo, entonces inicio el cambio de la transformación. Uh-huh. ¿Ya? Y entonces es ahí donde nosotros podemos aprovechar esa oportunidad. La persona que reconoce que hay algo en el que tiene una carencia, puede elegir comenzar a buscar formas de desarrollar, de llenar, de cambiar esa actitud. Es importante entender que en medio de estos procesos tenemos que empezar a tomar acciones pequeñas. Nunca he tomado decisiones, ¿sí? Ok, y está bien. Tal vez no habías tenido la oportunidad o no lo habías querido hacer, pero hoy te haces consciente de que estás ante este proceso. Ok, empieza a elegir pequeñas cosas, algo desde lo cotidiano. De desayuno tengo, no sé, huevos y cereal. Algo tan insignificativo, Carolina, pero que me va a ayudar desde ese pequeñito proceso. Tomo la decisión, ¿quiero esto o quiero esto? Algo tan simple. Si empiezo a generar ese hábito desde lo externo, voy a poder entonces ir hacia lo interno, ¿sí? Elegir. El otro día le decía a alguien que me decía, es que yo elijo, amanezco bien y mira, me he visto como de esa sonrisa, de esa buena actitud. El problema es que a la mitad del día ya me siento distinta. Uh-huh. Y le decía, ojo, no te olvides de lo que elegiste al iniciar el día. Porque a veces se nos olvida, Carolina, que elegimos tener una buena actitud, ¿ya? Y entonces creo que lo importante también para desarrollar este proceso es no olvidar que elegí empezar a hacer algo diferente. Y en este caso, empezar a tomar pequeñas decisiones. Fíjate. Puede usted experimentar también, escribir cuáles son las decisiones que tengo que tomar. Hay decisiones en diferentes niveles que me van a traer ciertas consecuencias también, que es importante también poner. Tengo esta opción A, esta opción B. La consecuencia de la opción A es esta, la consecuencia de la opción B es esta.
Eso me encanta, Es importante. eso de los escenarios me encanta. Y si puedes poner 3 de escenarios, mejor. Y como que estás parada ante la situación, porque la mente no distingue si es imaginación o si solo te lo estás imaginando. Entonces, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Y déjate llevar por donde se siente mejor. Ahorita que tú ponías el ejemplo, hay desayuno, huevo o cereal, ¿cuál de los dos como? Ay, digo, los dos no, ninguno de los dos no, tal cosa. Entonces, a veces es la mente la que se confunde y no sabe. Cuando yo estoy ante cosas así, me bajo al corazón y le digo a mi corazón, a ver, yo creo que hay más sabiduría, ese está en más conexión con mi cuerpo y mis necesidades. Y entonces digo yo, bueno, a ver, ¿qué es lo que late más? Y siento, a mí me da respuesta por aquí o para allá, o sea, sí se escucha la respuesta. El problema, Wendy, que puedo creer yo que a lo mejor limita a algunas personas es que tienen miedo a equivocarse, a que no salga como lo tienen planeado, pero ese no es el problema. Sí, claro, y es que tendríamos que desglosar muchos aspectos en este asunto de la toma de decisiones, porque también muchas veces influye no solo este aspecto del perfeccionismo, como tú bien dices, del temor a equivocarme y que todo siempre tiene que ser perfecto, sino que también en la crianza siempre alguien eligió por ti. Entonces, hemos tenido ese aspecto por eso mencionaba estas pequeñas cosas cotidianas, porque normalmente te vistes de esta forma, esto te elegí, porque esto es lo que va combinado. Desde ahí empezamos a desarrollar la habilidad de tomar decisiones desde que somos niños, y creo que es un buen momento para aprovechar, hablar a los padres y decirles que estamos en una excelente oportunidad de empezar a enseñarles a nuestros pequeños a tomar decisiones. ¿Ya? Pero como para ello tenemos que soltar y empezar a generar independencia y permitirle a nuestros hijos equivocarse, que eso muchas veces justo me puede dar vergüenza, me puede hacer que salga la voz crítica, que digan el qué dirán si mi hijo va de verde con morado, ¿ya? ¿Qué pasa si mi hijo no lo lleva? Entonces, en todos esos cuestionamientos es importante entender que pequeñas acciones nos hacen desarrollar en el futuro de adultos grandes tomas de decisiones. Otra cosa importante cuando hablamos de decisiones es que tenemos que dar el mensaje como es. Cada vez que a mí me toca decidir, siempre tengo algo que soltar, porque no puedo dejar todo. Agarrar todo. Eso no es posible. Tengo que centrarme en una cosa. Y por eso ponía el ejemplo de eso tan cotidiano, porque en esos pequeños detalles me van a ayudar a construir las grandes, me van a dar la capacidad de escribir mi plan A, mi plan B, las consecuencias, ¿sí? Las responsabilidades que eso implica, ¿ya? Siempre sin perder el norte, que en esta transitoriedad de vida siempre va a haber un aspecto que va a ser incierto, porque hay cosas que no siempre salen como nosotros lo hemos planeado o en base a las elecciones creyendo que es lo mejor, ¿ya? Y esa parte es importante. Por eso es una oportunidad para poder enseñar desde ahora, que tenemos los que tienen chiquitos en casa, empezar a tomar decisiones. Y los que están reconociendo que necesitan empezar a hacerlo, empiecen a trabajar en estas pequeñas cosas. Luego plasme en el papel, como lo hemos mencionado, y empiece a asumir estas responsabilidades. Y además, soltemos el perfeccionismo. Yo creo que quien no ha entendido el mensaje que nos está dando la vida en este tiempo, de que no existe lo perfecto y que nada está en nuestro control, entonces va a quedarse rezagado y va a quedarse viviendo en una amargura y dentro de una armadura que lo único que va a hacer es llenar de óxido la existencia realmente, ¿verdad? Así que la invitación es, salgamos, ¿verdad? Afrontemos, demos la cara a esto que estamos viviendo. Y también, Carolina, aprovechando esto que hablamos de las decisiones, en ese reconocer, demos la cara, ¿verdad? En esa aceptación para afrontar que necesito trabajar en estas situaciones de tomar decisiones en mi vida, de enfrentarme a las consecuencias que quizás algunas decisiones del pasado me tienen en algunas cosas hoy,
Entonces es importante también eso. Ok. Lo siguiente es entonces resistir. Resistir. Ese es el siguiente como paso y medio de este proceso o la siguiente experiencia. Pero cuando hablamos de resistir, no estamos hablando de una resistencia de ir en contra, sino más bien la definición que a mí me gustaría compartir es esa parte de aprender a tolerar. Aprender desde esa resistencia ligera, ¿sí? Mientras la tormenta pasa. Es decir, quedarme quieto en cierta posición, esperando a que esta tormenta pase. Y cuando hablo de quietud, ¿sí? No significa que yo no haga nada. ¿Ya? Y esa parte es importante. Hace un tiempo justamente hablaba en un taller acerca de esto de resistir, y una de las imágenes que recuerdo que puse en las diapositivas era la imagen de un pajarito parado en un palo en medio de una tormenta de nieve con la cabecita agachada, ¿ya? El pajarito realmente lo que estaba haciendo nada más era resistir algo que él no podía cambiar. Esa nieve él no la podía parar, pero estaba con una actitud parado ahí en el palito, resistiendo ese momento. Te aseguro que el pajarito sí sabía en su naturaleza que esa tormenta iba a pasar. Así es. Tenemos que empezar a aceptar que todo pasa, dejar de ser de víctimas o aprovechar esos momentos para meternos en esa cueva y decir, bueno, esto va a ser así para siempre. Ojo, que también podemos irnos al extremo cuando tenemos una claridad de que todo va a pasar. ¿Por qué? Porque para muchas personas entonces les hace caer en la comodidad. Ay, bueno, voy a esperar que esto pase y entonces, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a tener el equilibrio en medio de este resistir. Pero hay una diferencia entre cómo vas a estar cuando eso pase. Si hiciste algo para estar centrado en equilibrio, haciéndote responsable, si te sentaste y te dormiste en tus laureles, ahí sí te va a seguir revolcando la vida, pues. Claro, por supuesto, y por eso decía, hay una línea bien delgadita que necesitamos reconocer en nosotros, ¿sí? El hecho de que haya una tormenta en este momento no significa que yo no tome acciones, que yo no esté actuando. En medio de esta resistencia, yo necesito moverme, ¿sí? Y moverme desde lo interno, que es parte del motor que me va a ayudar para poner en lo externo todas esas situaciones o acciones que yo necesito tomar. Una de las cosas que me gusta mucho ejemplificar es el ejemplo de las palmeras también, Carolina. Cuando están aquellos huracanes, las palmeras se doblan y van en el movimiento del viento, pero una de las cosas que la palmera no hace normalmente, digamos, esa parte de la naturaleza, es desprender sus raíces del suelo. Y entonces, ¿qué es la enseñanza de esa palmera? La flexibilidad. La hace resistir en medio de esas tormentas que tiene que atravesar. Y creo que es un buen tiempo de trabajar o abrirle la puerta a la flexibilidad en nuestra vida. Porque si nosotros seguimos siendo unas personas rígidas, esto nos va a quebrar en 1000 pedacitos y las siguientes experiencias que vengan también. Quizás a estas alturas de la vida, si hemos elegido ser personas rígidas, nos hemos quebrado en muchos momentos y no hemos entendido por qué y hay muchos cuestionamientos. Claro. Pero creo que es un buen momento para, justo como mencioné, abrir la puerta a la flexibilidad. Es que ahí va a estar inmersa tu voluntad de no estar rígido, o sea, no con pensamientos o posturas rígidas. Como bien dice, más rápido se quiebra el roble que la palmera, se dobla casi, pero pasa la tormenta y ella vuelve a erguirse. Entonces, tu voluntad, tu fuerza, tu valentía, tu poder personal son los que te hacen resistir las tormentas.
Yo miro esos barcos, un amigo que atravesó, se fue, salió de aquí de Guatemala en en Barrios, de ahí salió y llegó a España en su velero, y las tormentas, dice que llegó un momento en que él se despidió de la vida porque dijo, esta noche no la paso. La tormenta era tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que hasta con los golpes y todo perdió el conocimiento, y cuando despertó, que ya la tormenta había pasado, no lo podía creer. Él se rindió. En ese caso, en la historia de él, se rindió ante la fiereza del mar y confió en que si la muerte era lo que venía, amén, y que si tenía que seguir vivo, amén. O sea, ya no hubo como, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, ¿verdad? Que es a veces en la postura en la que nos ponemos. Claro, y qué lindo lo que acabas de mencionar, la palabra rendirse. Porque muchas veces dentro de las creencias que tenemos pensamos que rendirse es quedarme ahí tirado y volverme nada. Y creo que no, al contrario. Si entiendo en el proceso de vida la palabra rendición, es justamente un mecanismo que me puede ayudar a vivir, a entender que me puedo levantar. Y qué lindo el ejemplo que acabas de poner, ¿verdad? Porque cuando él dejó de resistirse y experimenta este shock, ¿verdad?, de todo lo que pasó en los golpes del barco, y cuando abre sus ojos se da cuenta que había sido salvado de la tormenta en realidad. ¿Ya? Y creo que es importante, y esto lo podemos atar con la palabra que mencionábamos al principio del programa, humildad. Rendirse implica ser humilde, soltarme, ¿verdad?, despojarme, aquí estoy, ¿verdad? ¿Ya? Y en esa ligereza me ayuda a irme replanteando cosas y me permite levantarme también, adaptarme de nuevo. Me ayuda además, en cierta manera, Carolina, a generar confianza mientras vamos avanzando en el camino. Esto me trae a la mente estas estrategias de las artes marciales, ¿no? Tienen unos movimientos realmente con mucha arte, y la idea es simplemente defenderse, ir avanzando en el combate. ¿Y esto qué requiere? Flexibilidad. Entonces esa parte es importante, trabajarlo dentro de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos nosotros elegir en medio de resistir con buena actitud? Revisar qué es lo que estoy percibiendo de lo que me rodea. La percepción que nosotros tengamos de la vida y del entorno que tengamos es importante. Entonces, si esa percepción yo estoy experimentándola desde lo negativo, desde algo que me está atormentando, es importante que yo revise qué lentes estoy usando en medio de esto, cómo es que estoy percibiendo las cosas. ¿Sí? Otra cosa importante, ¿qué percepción tengo de mí mismo? Y es que creo que en estos momentos en donde nosotros estamos experimentando esta parte de resistir, es un buen momento para vernos a nosotros mismos y encontrar esos recursos internos que tenemos dentro de nosotros, que son cualidades, habilidades, que quizás antes no habíamos puesto en práctica, pero que nos sirven para el hoy realmente. Y vamos a descubrir talentos increíbles, lo mencionamos en el programa que tuvimos hace un mes. ¿Recuerdas que mencionamos de las personas que decían que nunca iban a cocinar en su vida? Y hoy resulta que en medio de estas situaciones se experimentaron que les encanta y se volvieron unos chefs expertos, ¿ya? Personas que han desarrollado diferentes talentos en donde realmente pasó que se empezaron a percibir a ellos mismos de diferente forma y dejaron de resistirse a eso de, no, yo no cocino, no, a mí no me gusta leer, que es otra de las cosas que he encontrado en medio de estos 91 días en varias personas, gente que no le gustaba leer y que ahora es un apasionado de la lectura. Entonces creo que es una oportunidad de revisar todas esas percepciones que teníamos de nosotros mismos y quizás algunas de ellas que no eran tan favorables, sino nos estaban poniendo en una postura del resistir que estamos hablando, sino nos ponían la otra resistencia, quizás
podamos experimentar de otra forma el vernos y desarrollar talentos que nos pueden ayudar ahora. ¿Sí? Y además reconocer la fuerza interior que el ser humano tiene, que realmente ese es un regalo que todos podemos quitar en esta oportunidad que nos está dando la vida, ese moño. Y descubrir lo que hay adentro. Y si alguien, no es que te robó, a alguien le entregaste tu poder desde tu infancia, es hora que lo recuperes. Así es hora de recuperarlo, por supuesto. ¿Ya? ¿Y por cómo? Haciendo esto, percibiendo de otra manera lo que me rodea, percibiéndome de otra manera a mí mismo, para encontrar entonces esa fuerza interior que hay dentro de nosotros. Y es importante, incluso podemos hacer un ejercicio, Carolina, que es escribir para qué soy bueno, qué son las cosas que sí logro hacer bien, qué son las cosas que más me gustan hacer, cuáles son las cosas que disfruto, porque en medio de esto quizás las habilidades ejecutivas que teníamos antes, pues habría que renovarlas ahora, ¿verdad? Desde la postura de lo que me toca ser hoy. Además, poder aprovechar, volviendo al punto de poder aprovechar la oportunidad para que los padres puedan desarrollar esto en sus hijos, también es muy importante. El delegarles responsabilidades, el descubrir qué pueden aportar sus hijos. Creo que estamos en un momento, en un laboratorio antropológico en medio de nuestro hogar, ¿ya? Descubriendo muchas cosas de nosotros mismos, en nuestra convivencia diaria, de situaciones que podemos ir mejorando en medio de este proceso, que nos puede permitir también integrar a una vida que quizás antes deseaste y que sin darte cuenta, en medio de empezar a aplicar estas cosas, de ser flexible, de afrontar, de descubrirte, nace esa vida que tanto deseaste antes, ¿ya? Y si obviamente te permite despertar la conciencia, nos vamos a dar cuenta que solamente había que hacer una cosa, transformarnos a nosotros mismos para generar esos cambios y esas oportunidades como una nueva forma de aproximarnos a esta nueva vida que nosotros tenemos, ¿ya? Hay trabajo por hacer en eso de transformarnos a nosotros mismos, porque hay que quitar todo el enfoque hacia afuera, irse hacia adentro, pulir lo que ya estaba encaminado, que todavía es mejorable, y pues reconciliarte, ¿verdad?, con todas esas cosas que has negado de ti para poderles poner luz y que seas un ser completo, pues, o sea, que estés con tu luz y tu sombra integradas. Sí, ese es un lindo trabajo que podemos hacer ahora también, el integrar nuestras sombras y nuestras luces en medio de esta parte de resistir, como encontrando nuevas maneras de plantearnos nuestros propósitos y los objetivos de vida, abrazándonos completos en la totalidad. Porque ¿qué pasaba? Usamos muchas veces segmentos de nosotros, ¿verdad? Como pedacitos, y nosotros somos una totalidad. Nosotros tenemos que recordar en este tiempo que somos únicos, que somos irrepetibles, y que abrazar toda esa totalidad me puede generar también esperanza y una manera distinta de ver la vida. Pero a veces caemos en esa tendencia de huir de las sombras. Y se nos olvida que la luz es la que las ilumina cuando las abraza. Uh-huh. Y entonces esa parte es importante, abrazarnos en medio de esta experiencia que nosotros tenemos, ¿verdad? En medio de esa resistencia también tenemos que validar las cosas y las acciones que estamos haciendo, aunque sean pequeños movimientos, porque eso nos va a ayudar a generarnos vida en medio de esta resistencia que estamos nosotros necesitando en este tiempo, y agregándole también la gratitud, ¿no? Como un sentir que emerge espontáneamente y que es un buen tiempo para aplicarlo a nuestros corazones y a las vivencias que nosotros estamos teniendo, ¿no? Eso como una oportunidad para repensar. Ahora, la pregunta es, ¿nos tomamos en realidad el tiempo en lo que hemos vivido de detenernos a pensar?
realmente hemos desarrollado este arte que es nato en nosotros, porque uno de los regalos del ser humano es que es un ser pensante. Porque también desde esa parte que hablábamos hace un momento, Carolina, de las decisiones que alguien más lo hizo por mí, entraría también este rubro. Dejo que todos los demás piensen por mí y no me doy el permiso de plantear o replantear, ¿verdad?, mi manera de ver la vida o los cuestionamientos que me puedo hacer en medio de las experiencias que estoy teniendo. Y creo que es importante también empezar a trabajar en nosotros esta parte de la filosofía, el arte de pensar. ¿Para qué? Para replantearnos de una mejor manera, aprender a decirnos la verdad, que el único regalo que tiene es que nos lleva a la libertad. Aprender a salir de un autoritarismo contra nosotros mismos y entrar en una comprensión, en misericordia, en empezar a vernos distintos. Eso es parte del arte de pensar. Encontrar otras opciones distintas a las que he traído hasta el día de hoy. Y es sanador. Nos invita muchísimo a vivir de otra manera. Sí. Nos vuelve otra vez, mencionando la figura del moño, a desplegar la libertad. Y nos hace caminar más ligeros. Aprender a disfrutar de otra manera. Como decía Dagmar, no nos enseñaron a pensar, a callarnos, a escuchar asertivamente, que a veces estás esperando que venga, aparezca un sabio frente a ti y te diga cómo resolver tus problemas, y todas las respuestas, Wendy, están adentro, todas. Todas. Lo único es que muchas veces no desarrollamos el hábito del silencio. Escucharnos. Y cuando empiezas a hacerlo, te asusta escucharte, porque a veces es triste que es una voz desconocida, cuando es una voz que siempre ha caminado contigo, pero el vivir tan deprisa, el vivir desde otra postura u otras elecciones, no nos ha permitido encontrarnos con eso mágico que somos nosotros mismos, escucharnos a nosotros. Otra de las cosas que nos aísla muchas veces o nos hace caer en esto es huir de esa palabra incertidumbre, que es parte de lo que ahora vivimos, y que sin embargo esta inquilina, ¿verdad?, que no es tan agradable en la vida, nos puede invitar, nos puede ayudar a nosotros a descubrirnos otras capacidades en medio de esas experiencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos habilita la capacidad de reducir el control, porque cuando entiendo que nada es cierto, digamos, o no tengo esa certeza siempre, puedo como empezar a manejar mejor las cosas. No tengo el control de nada. Entonces creo que esto es un buen regalo también si le ponemos otra postura y otra mirada en medio de esto. ¿Por qué? Porque si yo lo veo así, me ayuda mucho a aliviar la ansiedad, a aliviar el miedo, a ayudarme a salir de mis miedos irracionales, ¿verdad? Los que realmente me atormentan. Con esa nueva mirada de la que tú hablas, lo que va a suceder, creo yo, al final, es que te vas a dejar sorprender. Y eso es algo que perdimos también. Cuando niños, todo nos sorprendía. Sacarle a un niño un wow es fácil, porque son súper impresionables, digamos. A nosotros ya todo es parte del paisaje, ya todos nos lo damos por sentado, ya el que salga el sol cada mañana ya es parte, si es de día. O sea, entonces cuando perdemos esa capacidad de sorprendernos es porque nos desconectamos, creo yo, de la gratitud, Wendy, porque nos volvimos seres insaciables. De la gente que comenta ahora, dice, de las cosas que han aprendido es darte cuenta de lo poco que necesitas, porque tenemos mucho más de lo que necesitamos. Y hoy te puedes dar cuenta, los zapatos, Wendy, dirán, mis zapatos y mi ropa han de pensar que me morí, dice, porque ya no me los pongo, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenemos era en exceso, muchas veces.
y con menos necesita. Y siempre tienen, hablando de ropa, tienen uno sus prendas necias, ¿verdad? O sea, lo que se está poniendo todo el tiempo porque te gusta, porque no te aprieta o por lo que sea, por cómoda. Entonces, creo yo que en estos tiempos nos vendría bien, además de ser agradecidos, dejarnos sorprender por la vida, dejarle de decir a la vida cómo es que deberían de estar sucediendo las cosas. Claro, y es que el punto es que necesitamos comprender que es la vida la que nos pregunta a nosotros y que somos nosotros los que debemos responderles. Pero esta parte que mencionas es un aspecto luminoso, ¿sí? El volver a recuperar la capacidad de sorprendernos, el volver a recuperar esa curiosidad de descubrir lo nuevo y salir de la monotonía y del exceso. Porque creo que cuando soltamos, dejamos la puerta abierta para volver a llenarnos. Y creo que es parte de esto que necesitamos hoy trabajar a diario. ¿Por qué? Porque no está en la costumbre de hacerlo en medio de la prisa que llevábamos. Y ahora es un buen momento para poder recuperar este aspecto luminoso que además, Carolina, me puede generar seguridad. Es paradójico, pero me empieza a moverme de otra forma, porque en medio de lo que voy permitiéndome experimentar ante esa sorpresa, lo voy disfrutando que no me doy cuenta sobre qué voy pisando para avanzar, y cuando vuelvo en sí me doy cuenta que he avanzado muchísimo, ¿ya? Y no me percaté de cómo fui dando ese movimiento. Y es una parte importante. Además, en medio de esto de tener a los chicos en casa, es una experiencia que podemos contemplar también, porque es una capacidad nata de los niños, incluso de los jóvenes. Pero en medio de tanta estructura y tanta rigidez y tanta regla y tanta manera que nos genera la cultura, el sistema, decimos las cosas tienen que ser así, 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 y hemos perdido la capacidad de disfrutarnos de esa forma. Pero si nos damos 10, 20 minutos al día de sentarnos a experimentar con nuestros chicos en casa, vamos a descubrir esa capacidad de sorpresa, ¿ya? Se me viene a la memoria, ¿te recuerdas de la película La vida es bella? Esa capacidad que tiene el niño de creerse lo que el padre le dice y experimentar aquello tan difícil de una manera tan distinta. Entonces creo que es un lindo momento para iluminarnos desde este aspecto y poder aprovecharlo, ¿verdad? La capacidad de volver a sorprendernos, que por supuesto habilita la capacidad de soñar en nosotros. ¿Ya? No pierdas nunca la ilusión y la fe en que las cosas son posibles, Wendy. Son posibles. Seguro que sí, todo esto que está sucediendo no es para tortura, para fastidio, para hundirte, acabar contigo. No, la vida, no, por lo menos para mí, la vida no es eso. No, para mí tampoco, coincido contigo. Lo que sucede es que en el camino, dependiendo de la estación en la que nos encontremos, vamos a verlo de manera distinta, pero creo que cuando finalmente soltamos, abrimos este espacio a entender la vida de otra manera, nosotros nos volvemos personas esperanzadas. Y creo, Carolina, que la persona esperanzada tiene la capacidad de ver las cosas de manera distinta. Que aquella persona que perdió la esperanza, entre comillas, ¿sí? Pero la tiene guardada en esa caja de Pandora que es su ser interior, que está ahí la esperanza. Está dentro de nosotros. Está en esos recursos no éticos que Víctor Frank le llama, ¿verdad? Que están en nuestro espíritu. Esa capacidad la tenemos todos, ¿sí? Lo que pasa es que a veces la hemos metido bajo 1000 llaves porque ha sido tanto lo que me ha pasado en la vida que ya elijo mejor guardarla. Pero creo que es un momento de agarrar la llave y sacarla y desarrollarla en nosotros. Y cuando tú empiezas a experimentarlo, te empiezas a dar cuenta que existía otra manera de vivir, que existía otra calle donde podíamos transitar sin caernos tanto. Y esa parte es importante, cuando finalmente me doy cuenta.
Hay un cuento de Jorge Bucay que se llama justamente Darse Cuenta. No sé si lo has leído, Carolina, o lo has escuchado, pero va desglosando del día 1 al día 10. Y en el día 1 ve el hoyo, se cae, en el 2 lo ve, lo brinca y se vuelve a caer. Y así va narrando la historia. En el 9º día dice que finalmente lo logra saltar. Pero cuando describe el día 10, que es la parte que más me encanta del cuento, dice: recién me doy cuenta que existe una vereda por donde puedo caminar sin caer en el hoyo. ¿Sí? Y esa experiencia es la que nos puede ayudar para determinar a encontrar otras rutas por donde caminar. Es entendible y tiene sentido. Le llevó algunos días caerse en el hoyo, pero cuando finalmente se da cuenta, el protagonista de este cuento dice: encontré la vereda, ahí ha estado todo el tiempo, pero yo, por estar pendiente de no caerme en el hoyo o evadirlo o no vivir el dolor de entrar en eso, ni cuenta me di. Entonces, se los dejo ahí para que puedan leerlo en algún momento. El cuento se llama Darse Cuenta. Fíjate que Bucay. Cuando tú lo estabas diciendo, me metí en YouTube y dice audiolibro Cuentos para Pensar o Darse Cuenta, pero solo dura 2 minutos 11. No sé si será ese. Está también Jorge Bucay. Sí, es un cuento pequeño. Está dentro del libro justamente de los Cuentos para Pensar. Ahí está el cuento. Es un cuento pequeñito. Ok, entonces se lo voy a mandar ahorita a Judith. Silencio, que no quiero escucharlo ahorita. Se lo voy a mandar a Judith para que lo publiquemos en la página. Judith, porfa, ya se lo mandé ahorita. Entonces, que por cierto, me dijo desde hace rato Judith que teníamos tu contenido, tú lo mencionaste ya, pero lo hemos mencionado en otras oportunidades. Todos los días tenemos contenido y con esa palabra es que se lo pueden pedir a Judith. Y hoy es el resumen de Wendy de Zavala sobre el tema afrontar, resistir, trascender. 55 11 98 90 es el número del WhatsApp. Y pueden hacerlo también en Facebook, Carolina, la mujer de hoy. Ahí descargan directamente el link del resumen que hizo para nosotros hoy Wendy. Entonces, retomando aquí, el resistir no es el rechazar, no es el hacer fuerzas contra lo que está pasando, sino que es aprender a tolerar, a quedarnos quietos pero responsables, a que la tormenta pase. Me encantó eso de la historia del pajarito, me lo imaginé, mi gordo, es que hasta bajan la cabecita, o sea, ellos mismos se protegen, ¿verdad? Se dan su calor y no necesitan estar como que una bandada de pájaros para que juntos puedan y sea posible, no, solito el pajarito ahí, él puede contra eso, está en su naturaleza, no resistir la tormenta, ¿verdad? Entonces, y muchas cosas, Wendy, están en nuestra naturaleza. Lo hemos olvidado, están adormecidas, no queremos atender eso, más queremos tener la razón, que las cosas salgan como nosotros queremos. Y eso es donde se convierte entonces sí la resistencia de lucha, de oposición, de ahí te quebras, pues, ¿cuál tu palmera? Te volvés roble, viene el viento y tracac, quebrado en dos, ¿verdad? Sí. Y ahí es entonces importante elegir la actitud con la que quiero pasar esto, ¿ya? Y poder trascender. Y volverme una palmera. Claro, ¿ya? Para poder trascender. Para poder trascender, que es justamente la parte donde vamos a entrar ahora, que es el deseo, que todos podamos lograrlo, todos tenemos esa capacidad. Monier, que es un filósofo, dice que es necesario ahondar, ir a fondo y no quedarse en la superficie. ¿Por qué? Para poder lograr eso es necesario trascender. Y creo que es la invitación de lo que hemos querido hacer en medio de pasar por el paso de aprender a afrontar, aprender a resistir, para lograr finalmente esto, trascender. ¿Y qué significa trascender? Es ir más allá de, sobrepasar los límites. El doctor Frankl hace referencia a que el ser humano tiene 2 potencias esenciales. Una, la capacidad de autodistanciarse, que hace referencia a ¿qué? A que me puedo ver
¿verdad? A distancia a mí mismo y poder tener una mirada diferente a eso que muchas veces no puedo ver cuando no me autodistancio de lo que yo estoy viviendo. Y la otra es justamente la capacidad de trascender. Y esta capacidad me da justamente el poder para superar las circunstancias y poder superarme. Es posible que todos podamos desarrollar esto. La capacidad todos las tenemos, solo necesitamos elegirlos. Dentro de las cosas que el doctor Frankl decía constantemente a causa de su experiencia en los campos de concentración, era di sí a la vida, a pesar de todo, usando justamente esta capacidad de distanciarme de todo eso que estoy experimentando y verme de otra manera y darme la elección de desarrollar esa capacidad de trascender. Así que la invitación para esta tarde es, digamos sí a la vida, a pesar de lo que podamos estar viviendo. Afrontemos esto, resistamos. Esto va a terminar. Y lo mejor sería que cuando termine, nosotros podamos extendernos mucho más, ser una mejor versión de nosotros mismos, permitirnos ser más humildes, trabajar además, Carolina, el sentido del humor en medio de esto que estamos experimentando. Hace unos días, en una de las tardes, mi hija mayor, que tiene 17 años, decía, les quiero compartir estos chistes, pero mira, se reía, es que me la disfruté, de verdad. Y entonces yo le decía a mi esposo, mira qué lindo privilegio poder estar acá, sentados, experimentando en medio de tantas situaciones, de tantos cambios que hemos tenido que hacer. Mi hija sonriendo, ¿verdad? Y contándonos los chistes y disfrutándose desde esa capacidad de sorpresa que tú mencionabas, ¿verdad? Una chica de 17 años contagiándonos en su mundo una capacidad de ver la vida distinta. Entonces es importante. Y cuando aprendes a divertirte así con lo que sea que te estás imaginando, que está sucediendo, Wendy, que es lo que a mí me pasa en mi casa con mi marido y mis hijos, ellos no se ríen de mis chistes, porque dicen que mis chistes no tienen gracia. Se ríen de mi risa. O sea, se ríen de mí, porque sí, dice Juan Pablo, tan feo. ¿Oíste su carcajada? Tan feo el Juan Pablo. Entonces, a mí me entran unos ataques de risa, que en el caso con Álvaro termina él llorando de la risa, pero es de mi risa. Quiero contar algo que me da risa y no puedo, no me sale bien. Entonces digo yo, solo se me queda viendo así como que, ay, mi mamá, ¿verdad? Pero yo te juro, quedo profundamente relajada después de una buena dosis de carcajadas. Gracias a eso, bueno, a mí todo se me da en abundancia. Si me enojo es bien brava que me pongo, si me río, pero de verdad lloro y me orino de la risa. Si voy a reflexionar, a pensar, también lo hago de una manera muy profunda. Cuando como hasta cierro los ojos y deleito lo que me está pasando. Tú me has visto aquí cuando me traes las espumillas o las cosas que nos traes a regalar. Ay, Dios mío, lo que sea que yo haga, Wendy, meto todo mi empeño, toda mi fuerza, todo mi ser, porque por lo menos para mí la vida es eso. O la vivo con todo, o me la estoy perdiendo, ¿verdad? Así es, así es. Déjame hacer una pausa, Wendy. Les voy a recordar que tenemos el contenido. Lo pueden pedir al 55 11 98 90 con la palabra contenido o descargar directamente el link en Facebook. Nos encuentran como Carolina, la mujer de hoy. El tema de hoy con nuestra invitada, la licenciada en psicología y logoterapia, Wendy Juárez de Zavala. Afrontar, resistir para trascender. Dudas, comentarios, bienvenidos a esos dos espacios. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy.
Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Logoterapia, Wendy Juárez de Zavala, afrontar, resistir, trascender. No puedo quedármelo, Wendy. Si viste, me estaba riendo hace un momentito con Juan Pablo, dice Judith, ¿cómo hacen de falta los pastelitos de Wendy? Dice. Ay, sí, dice Juan Pablo, de verdad. Nos consientes tanto cuando vienes a cabina que, ay, hoy toca Wendy Muchis, decimos nosotros acá. Así que para que veas. Entonces es una manera realmente de agradecer el amor que recibo cada vez que estoy ahí, la oportunidad que me dan de compartir esto, que es un propósito en mi vida y realmente es con mucho cariño. Y de verdad yo los extraño a ustedes. Ay, sí, llegará el día en que nos volveremos a juntar, a abrazar y a compartir, definitivamente. Sí. Tenemos preguntas, Wendy, ¿te las puedo empezar a plantear? Claro que sí. Dice la primera pregunta, ¿cómo se trasciende una infancia difícil marcada por los golpes? Hay algo importante que necesitamos reconocer y es que nosotros no somos esclavos del pasado, ¿sí? Somos hijos de esas circunstancias, pero no esclavos. Y esa es una parte importante. Aprender a resignificar nuestra historia, es decir, poniendo otra mirada. Hace un momento mencioné esa capacidad de poder autodistanciarnos. En medio de todo eso duro que podemos vivir, que son procesos definitivamente que generan traumas en nuestra vida, siempre está la capacidad de poder transformar ese dolor en algo que sea favorable en mi adultez, ¿ya? Es importante para ello poder hacer un proceso para encontrar en su historia todas esas situaciones que me pueden ayudar hoy. ¿Por medio de qué? De un proceso terapéutico. A veces necesitamos reconocer que necesito la ayuda de alguien más para que me ayude a distanciarme de mis momentos tan difíciles y entender el para qué de ellos, tomando una postura distinta. ¿Por qué? Porque si reconozco que no soy esclava del pasado, me da la capacidad desde mi presente de construir la historia de manera diferente. Entonces esa sería mi manera de poder aportar en medio de esto que usted nos pregunta. Cuando nosotros normalmente trabajamos en medio de seminarios para padres y preguntamos quién tuvo situaciones difíciles en la infancia, casi todas las manos se levantan. Pero cuando hacemos la pregunta desde como padres, ¿quién de todos actuó en la infancia de sus hijos para querer causar daño? No he encontrado una sola mano levantada. Y entiendo que en medio del dolor es difícil experimentar este tipo de posturas. Pero quiero decirle que sí se puede, que sí es posible, si nosotros tomamos una actitud distinta frente al dolor. Claro, Mencionábamos con Carolina hace un momento el poder abrazar nuestra sombra. Nos ayuda muchísimo a hacer algo diferente. Desde una opinión personal, saliendo de la parte profesional, quiero decirle que una de las cosas que más aprecio en esta vida es las vivencias que antes renegaba que había tenido en mi infancia. Hoy tengo una gratitud tan grande con mi padre y mi madre a causa de su manera de educarme desde el amor que ellos me dieron, que antes decía, odio esto, y hoy le puedo decir que mi postura, después de haberlo experimentado en la vida, no solo estudiado, sino vivido, puedo decir que amo profundamente aquellos días que hoy me hicieron fuerte, claro, que hoy me hicieron responsable, ¿verdad? Tuviste los mejores padres que ellos pudieron ser con las herramientas y el conocimiento que tenían. Como tú dijiste, no hicieron nada. Hoy sí vamos a torturar a la Wendy, no la vamos a hacer infeliz. O sea, no. Cuando alguien golpea, está sumamente herido. Entonces, si te pegaron, te cuento, te pegaron desde las heridas que tenían. Y con esto de resignificar la historia que tú decías, Wendy, si no se puede,
si no lo puede hacer uno solo, urge de verdad ir a terapia, porque si no nos vamos a quedar en el dolor y en el por qué y no es posible y en la imaginación de cómo debió haber sido y por qué a fulanita no le fue así, entonces mis papás son malos o están locos, entonces no, ¿verdad? Entonces ahí garantizado el seguir sufriendo. Dice la siguiente pregunta, ¿qué hacer si tus hijos piensan que eres mala madre y que te equivocaste? Ya son mayores, pero no es sencilla la convivencia con tanto reproche. Claro, primero bienvenida al club. Hay una de las capas de mamás que tienen eso impreso. Un hijo no va a lograr entender si no ha sido padre. ¿Ya? Y algunos, aún siendo padres, no logran entender a causa del dolor. ¿Sí? Pero esta es una postura que tiende a darse en los padres y las madres que han amado en su totalidad. Siempre he dicho que el no es parte del amor. Y claro, para ningún ser humano es fácil entender los no, es fácil entender los límites y es fácil entender la manera de actuar. Definitivamente hay que sanar. Ahora, cuando tenemos mucho la mirada en esta postura, hay algo importante. Y es que necesitamos nosotras sanar nuestra experiencia de niños y de hijos. ¿Por qué? Porque cuando no lo logramos no podemos experimentar esta mirada que tienen los hijos. Alguna vez he mencionado que una de las cosas que me han hecho a mí disfrutar esta etapa de adolescencia de mis hijas es el haber sanado mi ser adolescente y mis experiencias con mis padres. Porque si no lo hubiera sanado, sería una carga y estaría llena de amargura, viendo que esta postura que en algún momento pasa, en donde tú eres la bruja del club, ¿verdad? Tú eres la que hace todo mal. Es parte de las experiencias que tenemos que vivir los padres cuando hemos tenido esa intención desde el amor de guiarlos de manera distinta. Otra cosa que nos ayuda en medio de esto que usted me está compartiendo, que también es importante trabajarlo como padres, la capacidad de pedir perdón. Porque tenemos que reconocer que nos equivocamos, que claro, no era la intención, pero no podemos cambiar el pasado. Pero sí puedo reconocer hoy la dureza que pude haber tenido en ciertas circunstancias. Y el perdón nos ayuda a remendar el vínculo con los hijos. ¿Qué experimenten ellos? Eso no está en mis manos, porque ellos necesitan también tener un proceso de sanación y experimentarlo, ¿sí? Pero para que usted se sienta mejor, es importante que usted pueda trabajar esa parte, sanar y también mostrarse a usted misma que en ningún momento fue su intención dañarlos, ¿ya? Entonces creo que es importante que usted pueda trabajar. Y lo mismo del comentario que hice anteriormente. Si siente que no es posible, que son demasiadas las piezas que ahorita no pueden encajar, busque ayuda para poder sanar esta parte. Me quedo con eso que dijiste de pedir disculpas a los hijos, Wendy. Es tan valioso eso, ante todo cuando nos hemos equivocado. Yo no sé cuánto usted se autorreprocha sin darse cuenta las acciones desde su mirada y la mirada de ellos que usted no hizo con amor, porque hay cosas que justificamos, Wendy, y decimos que es por amor a nuestros hijos que las hacemos. Mi sombrero que por amor. O las hacemos con, risa le da Wendy, o las hacemos con amor, o mejor revisemos qué es la intención que hay atrás de nuestra acción, Wendy, porque así es como herimos, y al herir a otros nos estamos hiriendo a nosotros también. Entonces, ¿cómo le sabe a usted o cómo tiene usted la idea de que los hijos deben amar por sobre todas las cosas a los papás? Hay papás que no se merecen que los quieran, perdóname. Tú puedes agradecerles que te dieron la vida, pero su actuar ha sido de golpe, desprecio, maltrato, rechazo, ausencia y todo junto. Y cuando para mí, Wendy, el amor es un sentimiento o es una acción que se genera desde la convivencia, ante todo cuando es padres e hijos. Amar a distancia, como por pantalla electrónica, como los papás, digamos, como que muchos están en otros países y solo proveen económicamente, pero no están físicamente presentes.
Entonces, ahí creo yo que donde es esa idea que a lo mejor la religión nos puede poner, que está en los mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre, Jesús, Señor, y dicen que bien los vas a honrar más si tú no continúas ese daño que ellos te hicieron. Hazte cargo, repáralo, sánalo, intégralo y sé una persona diferente. Entonces ahí vas a honrar más a tus papás que volviéndote como ellos, golpeador, abandonador o lo que sea que te haya lastimado tanto, ¿verdad? Porque si tú lo hiciste a tus hijos y por eso hoy te lo reprochan, lo hiciste desde tus heridas y eso te debería de bastar para perdonarte. Y si no sabes cómo hacerlo, porfa, busca ayuda. Exacto. ¿Verdad? El perdón de alguna manera nos lleva justamente al amor. Claro. A integrar todo eso. Sí. Dice la siguiente pregunta, ¿hasta cuándo resistir en una relación de pareja en donde solo una persona toma la iniciativa y resuelve? Bueno, creo que acá entramos a un tema completamente distinto a lo que nosotros estamos hablando hoy, porque me estás hablando de una resistencia distinta a la resistencia que mencionamos, porque me estás mencionando que hay como una frustración de que solo una persona aporta, y como estamos hablando de una relación de pareja, estamos hablando de dos. Y entonces mi invitación en medio de esto, porque tendría que tener mucho más contexto de tu historia para poder ayudarte de una forma más concreta, es importante que busques a un terapeuta que te pueda ayudar a observar cómo es esta dinámica de pareja, dónde empezaron estos ciclos, cómo es la comunicación, cuáles son los acuerdos que llegaron. Muchas veces lo que pasa es que estamos en distinta posición, pero lo que nos une sigue allí y que lo único que necesitamos es que alguien nos ayude a iluminar y a entender el sistema que hemos creado para redescubrirnos y generar nuevos procesos en medio de la interacción de pareja, pero no creo que se deba resistir cuando un solo leño está ardiendo, porque estoy en contra de que entonces el fuego se dé, porque un solo leño pues no puede generar una gran hoguera. Entonces mi invitación sí sería que pudieras buscar un terapeuta de parejas para poder hablar de una manera más concreta tu historia y las situaciones que están en este momento resonando en tu interior. A mí me gustaría invitarte a que revises cuál es el concepto y experiencia que tú tienes de lo que es o debe ser una relación de pareja. Porque si está torcido eso, hete ahí. O sea, estás dando y ahí no hay equilibrio. Eso no es amor. El amor es equilibrado. El amor es justo. El amor, bueno, tiene tantas bondades el amor. Y la pregunta también ahí es, ¿por qué aguantas todo eso? ¿Por qué querer sostener una relación? Como bien dice Enrique Corbera, no todas las relaciones son para siempre. ¿Por qué necesitas quedarte ahí a pesar de no sentirte amada, validada, respetada? O sea, donde no hay respuesta de lo que tú das. La pregunta también ahí es, ¿hasta cuándo te ves tú haciendo eso? ¿Cuánto más tiempo quieres seguir sintiendo toda esa sensación de desamor? Eso es como un ácido que lo va corroyendo a uno por dentro, Wendy. Y la idea loca, a lo mejor en el interior, cuando nos dan lo de perseguidora y salvador, es donde queremos, tal vez si aumento un poquito más mi amor y mi atención hacia esa persona ahí sí me va a devolver algo a cambio, ahí sí me va a amar. Triste, en este caso, es como el perro queriéndose agarrar la cola, ¿verdad? Es la de dar y dar y dar vueltas y no hay respuesta, pues no ese es el camino. Sí, por eso es importante revisar la historia, porque acordémonos también que hay diferentes lenguajes y diferentes maneras de expresar el amor, y a veces lo que estoy recibiendo no es mi lenguaje, entonces me desencaja ahí, tal vez me están dando de otras maneras y no lo puedo ver porque no es mi lenguaje. Entonces tendríamos que revisar muchísimo la dinámica y el contexto de la historia que iniciaron juntos. En la siguiente pregunta dice, buenas tardes, mi esposo siempre tiene una postura rígida y las manos empuñadas. Le cuesta acariciar, abrazar, besar. Le he tenido mucha paciencia y amor,
pero a veces me rindo. ¿Qué opina usted? Bueno, creo que es importante saber o conocer, hubiera sido como lo ideal, qué piensa él al respecto, ¿no? Porque usted logra ver esa postura y usted desde el afecto que le tiene quisiera poder ayudarla. Pero si él no reconoce esa postura, no podemos hacer realmente mayor cosa, porque usted dice que le ha dado amor en muchos aspectos y pues él siempre permanece rígido. Seguramente si indagáramos y ahondáramos en la historia de él, encontraríamos muchos procesos sumamente complejos que lo hicieron meterse adentro de esa armadura y vivir desde ahí defendiéndose. Cuando usted lo mencionaba, me imaginaba un niño muy frágil adentro de él, un ser sumamente noble que no supo como mostrar más su vulnerabilidad, porque cuando la mostraba seguramente le causaban mucho más daño, entonces se metió adentro de esa armadura, pero para cambiarlo tendría que él experimentar el reconocimiento de que esa actitud o vivir dentro de esa armadura pues no le ayuda en su vida, ¿ya? Entonces, hay un libro que quizás es instrumento que puede ayudarle, que es El Caballero de la Armadura Oxidada. Quizás si a él le gustara leer, pudiera encontrar por ahí algún destello que lo invite a entender su postura y lo invite a ser flexible, ¿verdad? Creo que ese libro sí lo podemos dar, Judith, si me hace favor de revisar, que esté ahí para compartirlo en Facebook hoy. Ese es de mis libros que a mí me cambiaron mi vida. Me encanta y es tan chiquito y tan ameno, pero describe también todo lo que puede estar viviendo un ser humano. Cuando yo leía la pregunta de ella, Wendy, surgió en mí la duda de si él, el que es ahora su esposo, era de la misma forma cuando eran novios, cuando se tensaba, cuando se enojaba, cuando se frustraba o algo lo hacía sentir impotente, agarraba esa misma postura de puños apretados. Desde entonces no acariciaba, no abrazaba y no besaba, porque si su respuesta es sí, ha sido siempre así, él está siendo congruente. Él ya era y él sigue siendo. O sea, hay congruencia en él. Si él no era así y es de un tiempo para acá, de 6 meses, de 1 año, de 3 años, del tiempo que sea, revise qué pasó. Si usted dijo 6 meses tiene de ser así, revise qué pasó hace 6 meses, que fue lo que lo llevó a él a agarrar esta postura. Pero si sí fue, el que está siendo congruente es él y usted no, porque usted aceptó eso al principio y ahorita ya no le gusta, ¿verdad? En la siguiente pregunta dice: excelente programa, desde que estoy acá en mi casa el 17 de marzo escucho el programa. Soy un hombre de 69 años, no sé qué hacer cuando ya se pueda trabajar, ya que donde trabajaba no renovaron mi contrato. Desde abril estoy sin trabajo y me da miedo a salir a la calle, pero quiero trabajar. Un consejo. Qué lindo, gracias por su comentario. Qué maravillosa postura de la vida. Fíjate, Carolina, la edad que tiene, el proceso que está experimentando y está pidiendo una recomendación para seguir adelante. Me encanta su actitud. Creo que es el primer ingrediente para hacerlo. Mi recomendación sería revisar cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos que puede usted ofrecer. Otra recomendación que podría darle es que tengo desde en casa que pudiera ayudarme a emprender algo para poder ser activo en medio de esto que estoy viviendo y en la edad que ya usted tiene, ¿no? Entonces, esas serían mis pequeñas recomendaciones en medio de esto, para que usted pueda empezar a visualizar, a ofrecer desde ya. De hecho, no tiene que esperar que esto pase, porque quizás algunos de sus talentos usted pueda hacer algo en casa que pueda ofrecer a las personas desde donde está. Hoy en día tenemos el acceso, gracias a Dios, a las redes sociales, que también es una experiencia para personas como nosotros, que venimos de generaciones donde no era tan empoderado la tecnología, pero es una oportunidad también para aprender a usarla y ofrecer
esos dones o esos talentos y servicios que usted está ahí teniendo y que puede ofrecer. Me está diciendo Judith Wendy que ya subió al Facebook el libro del Caballero de la Armadura Oxidada, que se lo Excelente. recomendaste a la oyente que se comunicó antes, y yo se los recomiendo a todos, de verdad, librazazazo. Está bien descrito cómo podemos estar muriendo internamente cuando no permitimos que florezca nuestro ser, Wendy, y nos vamos oxidando por dentro. Se lo súper recomiendo. En la siguiente pregunta dice, me vine a la ciudad en enero y dejé casa, negocio y hoy pago renta y no tengo trabajo. Y esta situación me asusta porque regresar me da pena y no mucho quiero, pero por necesidad sí me hace pensar que debo regresar, pero me gustaría tener una claridad de lo que debo hacer, porque mis hijos están conmigo y no sé si regresar o quedarme aquí y empezar de la nada algo nuevo. Un consejo, por favor, y gracias por ser personas de ayuda para muchas personas. Bueno, gracias por compartirnos su experiencia. Definitivamente creo que es una persona valiente, no sé si es hombre o mujer, pero creo que hay un acto de valentía en el tomar decisiones y soltar todo y entrar a nuevas experiencias. En medio de los planes, ninguno de nosotros, incluyéndolo a usted, teníamos que esto iba a pasar. ¿Sí? Dentro de todo lo que teníamos planeado, pasaron estas circunstancias. Ahora, qué maravilla que en medio de lo que estamos viviendo usted tenga un lugar a donde volver. Creo que es importante trabajar en el pensamiento de, ay, ¿qué van a decir? O en mostrar la vulnerabilidad de que necesito regresar al lugar donde puedo estar. ¿Por qué razón? Necesitamos hacer un plan. Si en este momento usted no está generando y está pagando renta, es importante tomar ahora decisiones. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque si no va a generarle otro problema más adelante cuando usted no pueda seguir sosteniendo económicamente lo que tiene ahora. ¿Sí? Le invito también a desarrollar talentos, a ver qué cosas puede hacer usted en el lugar de donde usted venía. Empecé el programa diciendo, el ser humano que se levanta es más fuerte que el que no ha caído. Y el tener esta experiencia le puede hacer usted ser más fuerte de lo que era antes. No se preocupe, no tenga miedo del qué dirán. Todos estamos en este momento teniendo que reconocer algo y soltar algo. Pero esto es importante, no estaba en sus manos, no era parte de sus planes. Entonces la invito a trabajar un poco esa frustración y ese pensamiento crítico que le resuena ahí, ¿verdad? Ay, es que me da pena volver. Ninguna pena. El hombre que ha caído y se levanta es más fuerte. Así que la invito a levantarse. Si tiene usted la oportunidad de que ese lugar es propio, regrese y emprenda desde ahí. No siga generando algo que en este momento le puede provocar muchas más dificultades al futuro, creyendo que vamos a poder hacerlo. Y no quiere decir que no se pueda, pero es un momento para usar la sabiduría. Sí, la pena y la vergüenza en este momento hacen que la pelota esté en la cancha del qué dirán. Usted necesita tener la pelota en su cancha para hacerse cargo y armar un juego. Entonces, tan fácil como decir, ups, no salieron las cosas como yo esperaba, o vaya dispuesto o dispuesta, no sé si es hombre o mujer, a todo lo que le van a decir. Va a haber gente que le va a comprender, la va a alentar y va a apoyarla y acompañarle en su nuevo proceso, y va a haber gente que va a quererle tirar tomatazos, ¿verdad? Pero toca. Si usted se lastima con los tomatazos que le van a tirar algunas personas, solo vea con quién cuenta y con quién no. Porque quien nos quiere bien, Wendy, bueno, así has hecho algún trabajo, ¿verdad? Porque aunque te quiera bien, ahí es donde estamos justificando las cosas que te decía por amor. Por amor te van a decir una sarta de cosas, pues. No, diferente va a ser que lo que te digan, te lo digan con amor. Y cuando las cosas se hacen con amor, el acompañamiento es otro totalmente. No te van a criticar, te van a decir, tú puedes, no hay problema, empieza de cero, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces, si tiene hijos, porque mencionaba que sus hijos están conmigo, dice, y no sé si regresar o quedarme, ¿dónde va a sufrir más penas? ¿En su casa o aquí donde está alquilando?
La decisión solo la puede tomar usted. Pues muchísimas gracias, Wendy, por estar hoy con nosotros conversando de este tema tan bonito, afrontar, resistir, trascender. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Wendy de Zavala si encontraron que necesitan apoyo terapéutico? En Facebook está como Wendy de Zavala y en WhatsApp es al teléfono 5896-5704. Repito el teléfono, 5896-5704. Será hasta una próxima oportunidad, Wendy. Que estés bien. Gracias, Carolina. Un abrazo. Gracias. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.